Bueno, yo lo primero que quiero empezar por aclarar es que la eutanasia no es un acto médico. Es decir, los médicos no somos verdugos, los médicos estamos para curar, para cuidar, para paliar el sufrimiento de nuestros pacientes. Esto me parece muy importante porque la eutanasia quiebra esta relación de confianza médico-paciente. Hoy en día, cuando un paciente va a un hospital o a un centro de salud en España, sabe que los médicos vamos a hacer algo que sea bueno para él. Y esta relación de confianza se va a perder. De hecho, la eutanasia se prohíbe explícitamente en el juramento hipocrático, que tiene más de 1000 años, pero también en el código deontológico que tenemos todos los médicos de España, que tiene menos de 10 años. Está además condenada por la Asociación Médica Mundial y también por el máximo órgano que asesora al gobierno en los temas de bioética, que es el Comité de Bioética. ¿Qué es lo que sucede? Que sin diálogo y aprovechando la situación de pandemia, de forma apresurada, el gobierno va a aprobar una ley que además es una ley de obligado cumplimiento. Evidentemente que tendremos la opción de objeción de conciencia. Como ya se ha dicho, nosotros seríamos más partidarios que si hay algún médico que esté dispuesto a realizar estas prácticas, ese sea el que tenga que significarse en algún tipo de listado. Porque, ojo, si nos obligan a hacer la objeción de conciencia, habría que ver qué consecuencias tiene, sobre todo en una profesión como es la medicina, que hay mucha inestabilidad laboral. Hay muchos médicos que están firmando contratos cada 6 meses. También, como se ha comentado, es una ley que nace desde el engaño. A mí me parece inaceptable que se vaya a considerar la muerte por eutanasia, que por definición no es una muerte natural, como muerte natural y que esto esté así recogido en la ley. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos de verdad? Necesitamos una ley de atención integral al sufrimiento. Es decir, en España tenemos muchos pacientes que están sufriendo, que tienen unos síntomas que no están bien controlados y no están recibiendo unos adecuados cuidados paliativos. Hay que pensar que pese a que se recomiendan 2 servicios de cuidados paliativos por cada 100.000 habitantes, nosotros tenemos 0,6, es decir, no llegamos ni a la mitad. Esto significa que hay mucho paciente que está sufriendo, que no recibe un tratamiento adecuado y en vez de darle una alternativa de control de sus síntomas, la única opción que va a dar esta ley es matar a este paciente y por lo tanto me parece particularmente cruel que en vez de implementar las medidas que permiten una atención integral a los pacientes que están sufriendo, la única ley que se va a aprobar es una ley que permite matarlos. La eutanasia en toda Europa solo está aprobada en el Benelux. Yo creo que eso ya sería un motivo de reflexión. Es más, si cogemos todos los países del mundo, solo hay 2 más, que son Canadá y Colombia, que la tienen aprobada. En estos 2 últimos países, cuando se aprobó la eutanasia, previamente se aseguraron legislativamente que implementaban unos adecuados cuidados paliativos, cosa que no se ha hecho en España. Y además, en los países que llevan ya años, como es el caso de Holanda, que llevan casi 20 años con la ley de la eutanasia aprobada, se ha podido comprobar lo que se llama la pendiente deslizante. Es decir, que aunque se empieza en unos supuestos muy concretos de pacientes que claramente han pedido la eutanasia, que tienen un sufrimiento incontrolable, que ha venido un equipo médico externo a comprobar esta petición, todos estos supuestos se van pasando a medida que pasa el tiempo y llega un momento que es incontrolable. Y hoy en día en Holanda se está aplicando eutanasia a ancianos con demencia, a pacientes con enfermedades mentales, a niños con discapacidad. La eutanasia se ha vendido como progresista, se ha vendido como de izquierdas, cosa que no es cierto. Además, todo lo contrario, la eutanasia es particularmente peligrosa para los más débiles del punto de vista clínico, pero también para los más débiles del punto de vista socioeconómico. Es decir, si yo tengo una mala situación económica, pues puedo sentirme una carga para mi familia y esto puede llevarme de cierta forma, mediante una presión, a solicitar la eutanasia para dejar de ser carga. Una persona que tenga una buena situación económica ya se encargará de una clínica privada y ahí le darán unos cuidados paliativos adecuados y vivirá todo lo que tenga que vivir. Es además curioso
que cuando hace 2 años en Portugal se intentó aprobar una ley similar a esta, el Partido Comunista Portugués votó en contra, precisamente por esto. Es que la eutanasia no es progresista, la eutanasia es un retroceso. Ya he comentado, además, que muchos de estos pacientes no tienen una verdadera autonomía. Es paradójico que una ley que se defiende para promover la autonomía, al final, pues va a ser lo contrario, va a presionar a pacientes, muchos de ellos que a lo mejor la misma situación clínica no les permite ser autónomos, muchos de ellos que pueden tener enfermedades mentales o una depresión patológica. Y aquí es fundamental una valoración por parte de unos equipos de salud mental ante cualquier petición de eutanasia. Hoy en día, si tenemos un paciente con una enfermedad avanzada que quiere hacer un testamento o que quiere modificar un testamento, exigimos que vaya a un notario, que compruebe que está el paciente en sus cabales y en una buena situación cognitiva. Se entiende que para tomar una decisión de este calibre tiene que estar el paciente en condiciones adecuadas para hacerlo. Es curioso que esto no se vaya a exigir en la nueva ley. Las implicaciones económicas. Esta ley va a suponer el mayor recorte sanitario de la historia. Tenemos una población cada vez más envejecida. Vamos hacia un verdadero suicidio demográfico. Cada vez tenemos más ancianos que cobran pensiones y cada vez nacen menos niños. Y además, muchos de los ancianos necesitan una asistencia médica que es costosa. Ante esta situación, a uno solo se le ocurren dos soluciones. Una es promover la natalidad, y yo que tengo 8 hijos puedo asegurar que no se está yendo por esa vía, y la otra solución va a ser esta. Y por último, yo tengo que recordar que la sanidad está transferida a las autonomías. Es decir, yo desde luego, si esta ley va hacia adelante, yo voy a pedir el amparo de la Comunidad de Madrid, porque la responsable última de cómo se controla la sanidad en Madrid es la Comunidad de Madrid. Voy a terminar ya con 4 citas de 4 documentos que me parece que son importantes. El Código de Deontología Médica del año 2011 pone específicamente: el médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de este. Este es el código vigente actualmente en España para todos los médicos de España. La declaración de la Asociación Médica Mundial del 2019. La Asociación Médica Mundial reitera su fuerte compromiso con los principios de la ética médica y con que se debe mantener el máximo respeto por la vida humana. Por lo tanto, la Asociación Médica Mundial se opone firmemente a la eutanasia y al suicidio con ayuda médica. El penúltimo, informe del Comité de Bioética del año pasado, 2020. La eutanasia y o el auxilio al suicidio no son signos de progreso, sino un retroceso de la civilización. Y por último, la declaración oficial de los colegios de farmacéuticos, odontólogos y médicos de Madrid de este año: es particularmente grave el engaño que nace con la ley de considerar la muerte provocada por eutanasia como muerte natural, algo injustificable. Muchas gracias.